Familia vallejiana, soy Walter Espinal del cuento de Fabla Salvaje de César Vallejo, representando al grupo uno. En esta oportunidad tenemos el honor de presentarles un reportaje en el cual abordaremos complejas emociones de la obsesión y la paranoia. Temas fundamentales en el cuento Fabla Salvaje de César Vallejo. Para enriquecer nuestra discusión, contaremos con la presencia de un psicólogo. Comencemos. Muchísimas gracias. En el presente ensayo sobre el cuento Fabla Salvaje nos presenta una investigación exhaustiva referente al perfil psicológico de nuestro personaje principal, Balta Espinar, así como también los factores culturales que influenciaron la narrativa de las supersticiones rurales, el cual es un tema frecuente en el cuento. En el cuento se evidencia lo siguiente: Balta Espinar se levanta de siesta y rompe un espejo en el cual se acaba de ver el rostro. Creyó ver el reflejo de otra persona desconocida. Desde ese día, Balta es acosado por una gran ansiedad, la cual se hace cada día más frecuente. Como adicional al suceso, también canta una gallina, también señal de malos tiempos, conforme a las supersticiones de él y su esposa. Se cree observando todo el tiempo por un ser al cual no se puede identificar. Llega a la conclusión que su esposa le es infiel con aquella figura siniestra. Cerca el desenlace, acusa e insulta a su esposa, conforme a sus celos desmembrados y sin control. Ella, por supuesto, niega todo. Abandona el hogar para finalmente subir a un alcantilado desde el cual días antes ya había visto en el pasaje de la Puna. Por un momento logró una calma que hacía. Mucho tiempo había perdido, pero siente una presencia a su espalda. Esto le hace moverse y caer al abismo. Ese mismo día su esposa da a luz, ignorante del espantoso fin de su esposo. A su vez, también dedicamos un espacio de análisis al autor César Vallejo, ya que es crucial entender al escritor mismo desde sus orígenes como también al estudio de sus obras de manera multidisciplinaria. En ese sentido, se dedicó un análisis académico para comprender y a su vez demostrar que se puede lograr dar un enfoque real de estudio a los personajes, como contexto del cuento que están constantemente en conexión al tema principal. Abordando que trata sobre la paranoia y la obsesión, destruyó la vida de Balta, como de su familia también. Tales aficiones mentales mencionadas son tratadas de una manera científica en el ámbito médico de la psicología como de la psiquiatría. Tengo el gusto de presentar al doctor Feliciano Frontado Rodríguez, psicólogo con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la salud mental, tanto con el sector público como privado. Es egresado de la Universidad Ricardo Palma, especializado en psicología educativa, específicamente en la gestión de convivencia escolar. Obtuvo su maestría en la Universidad Mayor de San Marcos con mención en psicología clínica y de la salud. Es reconocido por sus aportaciones en la promoción de la convivencia en aulas y espacios educativos, así como en la prevención de la violencia. Nuestro experto también es autor de la antología de historias de fantasía titulado El Portal de Irene. Hoy el doctor Feliciano Frontado Rodríguez nos hablará acerca de la paranoia y la obsesión, enlazados con el que tenemos presentado, que es Fabla Salvaje, centralmente con el personaje principal, el cual es Balta Espinar. Es así que nos ofrecerá su opinión desde una óptica profesional y académica. Se le consulta al experto sobre su postura frente a la tesis presentada. El ensayo plantea la siguiente tesis. En el cuento Fabla Salvaje, la obsesión y la paranoia pueden distorsionarse la realidad y llevar a conclusiones erróneas, destruyendo las relaciones y vidas. Me gustaría conocer su opinión sobre esta idea. ¿Me confirman que me escuchan? Sí. Sí, sí te Sí, sí escucha. se escucha bien. Perfecto. Entonces, muy bien. Bueno, muchas gracias chicos, por la invitación, en realidad. Siempre es muy bonito trabajar en estos espacios.
Si yo pudiera hablar algo muy breve, de repente, sobre la obsesión, sobre la paranoia, que creo que son los temas principales, ¿no? Del cuento de Vallejo, ¿no? Algo que siempre suele suceder es que estos temas, en primer lugar, ¿no? Para dejar algo bien claro, son comúnmente asociados con síndromes o con trastornos psicóticos. Algo que nos ayuda siempre a entender a cualquiera de las personas, ¿no? Que es un trastorno psicótico, es una desconexión severa con la realidad. Y eso implica que las personas empiezan a idear o empiezan a pensar cosas que no se corresponden con el contexto en el que viven. Entonces, es muy importante entender siempre que estos tipos de trastornos son comúnmente confundidos con la violencia o con brote o con hechos violentos como tal. Y es interesante porque de repente el cuento también refleja esa perspectiva, ¿no? Si bien César Vallejo era una persona sumamente erudita y talentosa, también existe el hecho común de que, o sea, o la percepción común, mejor dicho, de que una persona que está sufriendo un trastorno o un brote psicótico, como suele llamársele, va a desencadenar una forma de violencia. Entonces, eso es un aspecto interesante para señalar del cuento, de lo que ustedes han presentado, pero también otra cosa que también me llama bastante la atención es las ideas que van asociadas. Entonces, la infidelidad que él percibe se ve reforzada por las aparentes ideas que él tiene, sobre todo con lo que comenta acá, ¿no? Sobre el canto de la gallina. O sea, hay muchas cosas que para una persona que está padeciendo eso, van a hacerle sentirse precisamente más desconectada del lugar y del momento en el que vive, ¿no? Como para terminar, ¿no? Esta de repente breve introducción, sí comentaría que generalmente, ¿no? Muchas personas que viven con psicosis están muy cercanas a la violencia, a veces son perpetradores o ellos mismos son víctimas de la violencia. No siempre es el caso, sin embargo, ¿no? Y cuando hablamos a veces sobre la estigmatización de la salud mental o del trastorno mental, hablamos de esto, hablamos de que una persona puede tener estas ideas, pero que no necesariamente puede ser una persona violenta, ¿no? Sin embargo, para fines de la historia, creo que la forma en que César Vallejo lo representa es, o sea, muy preciso en varios aspectos y eso sí le reconozco totalmente. Si tienen algunas Excelente, preguntas o doctor. comentarios, me pueden hacer. Excelente. Claro que sí, tenemos unas preguntas. En especial quisiera saber qué opina sobre el tercer argumento que hemos presentado, que destaca el peso de las costumbres y las tradiciones culturales en el desarrollo de los trastornos mentales del protagonista. Mazzotti, en el 2021, señala que las tradiciones culturales y la falta de apoyo en las comunidades rurales intensifican la alienación de Balta, mientras que PC en el 2022 describe la creciente paranoia de Balta como una manifestación de la alienación psicoanalítica, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se distorsiona. En ese sentido, ¿cree usted que estas costumbres y la falta de atención a la salud mental realmente juegan un papel crucial en el desarrollo de la paranoia y la obsesión de Balta? ¿Hasta qué punto considera que la tesis presentada captura correctamente la relación entre los trastornos mentales y el contexto cultural en el cuento Fábula Salvaje? Muy bien. Es posible que César Vallejo de repente haya representado a Balta y el cuento o la forma en que lo ha presentado, porque, o sea, César Vallejo tuvo una instrucción bastante elevada, ¿no? Entonces, es posible que, claro, él sea de la corriente, o él haya pensado, ¿no? De repente que, las costumbres o la idea del contexto rural contribuye o produce el trastorno mental. A veces puede ser así, pero no siempre es así. O sea, algunos caseríos, algunas comunidades, algunos centros comunales también son espacios muy cercanos donde la gente se apoya. Y eso es más común a veces que en algunos contextos urbanos, pero va a depender de cada caso. Si hablamos de lo que nos reúne aquí, precisamente que tiene que ver con si las creencias o las costumbres pueden generar de repente un desbalance o algún tipo de problema psicológico,
quizás hay un debate interesante ahí. Hay quienes dicen o hay quienes toman la postura de que las enseñanzas dogmáticas o el adoctrinamiento, ¿no? Disminuyen, ¿no?, el pensamiento crítico. De repente Vallejo lo ve de esa forma y describe el personaje de Balta de esa manera, como que una persona que es criada con ciertas creencias irracionales puede tener este tipo de pensamientos a futuro. Pero claro, no, esa es la perspectiva que creo que Vallejo trata de representar acá. Muy interesante, claro, le da como esa figura, ¿no? De lo que representaría, de lo que usted nos está comentando. Y sobre todo las supersticiones rurales que están muy arraigadas a dicho contexto psicoanalítico. A continuación, pues vamos a darle el pase a una compañera nuestra que es Elizabeth. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí, te escuchamos. escucho, Elizabeth. Ujú. Bueno, al respecto. Además, en la conclusión también se mencionan autores como Castro 2019, quienes destacan que las creencias culturales y los mitos juegan un papel importante en empeorar estos trastornos. ¿Cómo usted ve esta conexión entre las creencias culturales y los problemas mentales en la obra de Vallejo? Es complejo, o sea, hay varias posturas ahí y hay personas que firmemente pueden creer que, vamos a decirlo con un ejemplito pequeño, si a un niño o a una persona joven se le enseñan ciertos tipos de creencias, esas personas pueden desarrollar en futuro o pueden tener riesgos en salud mental, como los que se representan en el cuento. Y hay quienes toman la postura contraria y dicen que esas creencias ayudan a fortalecer los vínculos entre las personas. Y cuando las personas tienen vínculos sólidos, doy un ejemplo, ¿no? Las familias evangélicas que, por ejemplo, en las comunidades, en los asentamientos humanos, cuando se sienten unidas, cuando se sienten, ¿cómo se llama?, con fuerte cohesión, se pueden proteger más. Entonces, es un tema complejo, no es un tema que hemos resuelto, pero sí hay personas que plantean la posibilidad de que la creencia cultural, cuando está muy arraigada, cuando es parte de un proceso de adoctrinamiento, puede empeorar la salud mental de una persona. Eso es una postura, como hay quienes dirían también lo contrario. Por último, ¿cree que esta tesis logra explicar bien cómo la paranoia y la obsesión afectan a los personajes y sus relaciones en la historia? Hay una parte bastante interesante. Yo no me acordaba del término y cuando ustedes me lo pasaron, lo busqué al toque porque lo tenía en la punta de la lengua. Pero dice acá que él se levanta de su siesta y rompe un espejo en el cual se acaba de ver el rostro. Eso se llama prosopagnosia y es una gran incapacidad de las personas para reconocer rostros familiares o el mismo rostro. Entonces, hay muchas cosas del cuento. O sea, lo que sí está, pero así preciso y bien hecho, es algunas representaciones de cómo funciona la paranoia, de cómo funciona precisamente la obsesión, de cómo funcionan las ideas intrusivas. O sea, hay cosas que sí están bien representadas y es muy fácil decir de repente que Vallejo probablemente conoció a una persona así o probablemente escuchó el relato preciso de una persona que padecía de esto. Entonces, si hay algo que comentar de la historia, es que muchos de los pasajes representan las conductas y el pensamiento de una persona que probablemente tuvo algún tipo de trastorno psicótico, definitivamente. Muy interesante lo que nos está comentando, ya que Vallejo fue un escritor muy aventurero, muy bohemio también en parte, pero sobre todo se relacionaba mucho con los suyos, ¿no? Mencionar también que él, digamos que podría ser un análisis acá arquetípico, ¿no? De ciertas personas que padecen, ¿no? Este tipo de afecciones mentales. Bueno, muy buen análisis, doctor, nos ha encantado. A continuación le vamos a dar el pase
a nuestra compañera Sofía. Gracias. Queremos agradecer al doctor Feliciano Frontado por su apoyo en este reportaje. Su conocimiento sobre la psicología nos ha ayudado a profundizar en la obsesión y la paranoia de Walter Espinar. Apreciamos mucho el tiempo que dedicó en compartir sus opiniones profesionales con nosotros. Su ayuda ha sido muy enriquecedora y estamos eternamente agradecidos de haber podido aprender más con usted. Doctor, y ya como para darle un cierre más, digamos, espléndido, queremos que nos hable de su libro que publicó hace un tiempo, el portal de Irene, ya que eso también nos ayuda a dar como una experiencia, ¿no? De un autor, de un escritor. Queremos, Muchas ¿no? gracias, chicos. Sí, esa apreciación. Muchas gracias, chicos. Es una antología nada más de unos cuentos cortos de fantasía que he juntado y que, bueno, describen un poquito algunas realidades que he estado viviendo en muchos años que tengo acá en Perú. Yo tengo viviendo desde el 2011 aquí y algunos son unos relatos que están vinculados al día a día en Lima, pero que tienen algunas representaciones que creo que son de la cultura popular y que reconocemos, ¿no? O sea, la fantasía de Tolkien, los vampiros modernos, los caballeros arturianos. En conclusión, Fábula Salvaje de César Vallejo expone cómo las creencias populares y las supersticiones pueden ser el origen de estados psicológicos extremos, como la paranoia y la obsesión, que distorsionan la percepción de la realidad y afectan profundamente la vida de los personajes. A través de la figura de Balta y su conflicto interno, la obra muestra la tensión entre la mente humana y las creencias culturales y espirituales del contexto andino, donde los mitos y la falta de conocimiento científico alimentan un ciclo destructivo. Desde una perspectiva científica, este fenómeno se explica por los sesgos cognitivos, errores en el procesamiento de información que generan interpretaciones erróneas, en comunidades con tradiciones fuertes y poca educación científica. Estas distorsiones se refuerzan impactando en la salud mental y perpetuando pensamientos pocos críticos. Así, la obra evidencia un conflicto cultural y una realidad psicológica que influyen en cómo las personas perciben y responden a su entorno. Muchas gracias con todos. Gracias. Y muchas gracias al doctor, sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.